Ya, chiquillos, buenos días. ¿Cómo están? Triste, obvio, triste. ¿Pero están tristes por el partido o por la prueba? ¿O por las dos? Cada una por sí sola y ambas juntas. Eh, ¿Pero cómo encontraron la prueba? Larga, faltó tiempo. ¿Unas 2 horitas más? ¿Cómo? Si los vi, noté que estaban algunos medios complicados con las integrales, eh, pero no eran tan complicadas las integrales. Se simplificaban algunas cosas y no quedaban tan feas. Eh, ya, pero la encontraron larga, no tan difícil quizás, pero larga. Había que pensar, sí, po. Sí, sí es cierto. La pregunta uno igual era como de interpretar y plantear. ¿Y también qué? Les faltó tiempo. Sí, 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 puede ser. Bueno, mal parece por lo que me comentan ustedes, parece que sí. Yo la encontraba normal, pero de repente cuesta calibrar. Pero sí, igual, sí. Pucha, más encima Chile perdió, ni siquiera tuvieron una pequeña alegría. Ya, bueno, ahí la pauta, ya tengo la pauta, así que apenas pueda se las voy a publicar para que la puedan mirar ahí cómo se resolvían las cosas. Ya, pero bueno, el semestre sigue y estábamos viendo, ¿cómo se llama? Transformada de Laplace, eh, que fue el taller, o sea, perdón, que fue la clase de magistral 4. Ya, así que sí, es una buena instancia para hacer borrón y cuenta nueva, enchufarse y concentrarse para lo que sí. Ya, entonces, la clase pasada, que fue ayer, definimos la transformada de Laplace, que significaba, eh, o sea, qué era la transformada de una función f de t. ¿Se acuerdan que era cuando ustedes tenían una función f de t, f chica de t, f minúscula de t? Nosotros le calculábamos la transformada de Laplace, que era una integral impropia que había que calcular, y el resultado daba otra función que cambiaba de variable, ahora era de variable s. Eh, entonces, hoy día vamos a analizar, como dicen los resultados de aprendizaje, vamos a analizar las condiciones suficientes para la existencia de la transformada de Laplace, ¿ya? Y estudiar el comportamiento de la transformada de Laplace a largo plazo. Siempre la transformada de Laplace de una función tiene un cierto comportamiento cuando el s tiende a infinito, ¿ya? Esta función f mayúscula s que calculamos tiene una tendencia que es siempre la misma, independiente de la función. ¿Ya? Entonces, vamos leyendo lo que dice ahí. Ya, en la definición de transformada de Laplace, bueno, la definición era la integral de esa función, la e elevado a menos st, ¿cierto? Que esa se multiplicaba por la f de t. La definición de transformada de Laplace era la integral de la exponencial de e a la menos st por la f de t. Entonces lo que dice acá es que el factor e a la menos st puede interpretarse como un factor de amortiguamiento. Porque si lo piensan, el valor de e a la menos st, ese siempre es cuando el s y el t son mayores que 0, e a la menos st siempre es un valor, a lo más es 1, de ahí para abajo. ¿Sí? Porque si el s o el t valen 0, esa exponencial vale 1. Pero si el S o T valen cualquier otro número que sea mayor estricto que 0, entonces E a la menos ST va a ser siempre menor que 1. ¿Ya? Entonces, en el fondo, a la función f de t le estoy multiplicando un número que siempre es menor o igual a 1. Por eso se puede considerar como un factor de amortiguamiento.
porque en el mejor de los casos ese valor vale 1 y en ese caso deja la f igual, pero en el resto de casos hace que el valor de f de t sea menor, se vaya achicando en el fondo. Ya, bueno, como dice ahí, entonces se puede considerar como un factor de amortiguamiento, el cual para cualquier valor fijo positivo de S tiende a decrecer al crecer t, ¿ya? Tiende a cero en el fondo. Cuando el t tiende a infinito, ese valor tiende a cero. Y de hecho, cuando el S tiende a infinito, igual tiende a cero. ¿Ya? Intuitivamente hablando, esperaríamos que la integral sea convergente y así exista la transformada de Laplace. Con tal que f no crezca tan rápidamente al crecer t. Ya, como esto es un producto, la transformada de Laplace era la integral del producto de la f con la exponencial. Entonces, como esa exponencial tiende a cero, para que la integral converja, necesitamos que la f no crezca demasiado rápido como para ganarle a la exponencial. ¿Ya? Eso es lo que dice ahí, que no crezca tan rápidamente. Entonces, las condiciones que terminan saliendo, las condiciones suficientes, más no necesarias, condiciones suficientes para la existencia de la transformada de Laplace son esas dos. La primera es que la función f de t sea al menos continua por tramos en el conjunto cero infinito. Ya, o sea, la función, la f de t tiene permiso para ser discontinua, pero solo en puntos. ¿Sí? No puede ser discontinua como en un intervalo completo. Tiene solo permiso para ser discontinua en ciertos puntos. ¿Ya? O sea, como la función que está en el gráfico de la izquierda. Es una función que es continua por tramos. ¿Ya? Tiene permiso para tener discontinuidades, pero solo en puntos específicos y jamás en un intervalo completo. ¿Ya? Eso es lo primero, que la función sea continua por tramos, como aparece ahí en el gráfico 1. Y segundo, que la f de t sea de orden exponencial. Eso quiere decir que exista alguna función exponencial que crezca más rápido que ella, para desde algún t mayúscula en adelante. Entonces miremos el gráfico de la derecha. ¿Ya? El gráfico de la derecha nos está mostrando la f de t, que es la función que está en azul. ¿Ya? Quizás lo voy a agrandar un poco. ¿Ya? Ahí estamos analizando la función que está en azul. Esa es la que está siendo de orden exponencial. Entonces, ¿qué significa que esa f de t sea de orden exponencial? Que desde algún t mayúscula en adelante sea más chica que alguna función exponencial. ¿Ya? Entonces, que una función f sea de orden exponencial quiere decir que existe alguna m por e a la ct, o sea, tiene que existir la m y la c, tal que la f de t sea más chica, crezca más lento que esa exponencial, y ni siquiera desde el 0 en adelante, sino que desde algún t mayúscula en adelante. Eso significa que la f de t sea de orden exponencial c. ¿Ya? Tiene que ser más chica que alguna exponencial. Y bueno, las exponenciales son de las funciones más grandes, entonces casi todas las funciones son de orden exponencial. Senos son de orden exponencial, los cosenos son de orden exponencial, los polinomios son de orden exponencial, las exponenciales que están elevados a algún exponente polinomial de grado 1, o sea que la e esté elevada a alguna función lineal, eso también va a ser de orden exponencial. Son muy pocas las funciones que no son de orden exponencial, ¿ya? Así que, porque ser de orden exponencial es ser más lenta que alguna función exponencial. Y como las funciones exponenciales son muy rápidas, eh, casi todas las funciones que nosotros trabajamos son de orden exponencial, pero no todas, ¿ya? Pero bueno, eso significa entonces que la f de t sea de orden exponencial, que es menor o igual a alguna función exponencial de la forma m por e a la ct y desde algún t mayúscula en adelante. Y ese t mayúscula puede ser 1000 millones, pero la cosa es que existe algún t mayúscula en donde de ahí en adelante la exponencial sea más grande que nuestra función f de t. ¿Ya? Eso es gráficamente. ¿Sí? Algebraicamente, por decirlo de alguna forma, se escribe así. Que f de t sea de orden exponencial c, ¿ya? Existe orden exponencial 1, orden exponencial 2, 3, 4. Que f sea de orden exponencial c significa que existe algún número c y algún número m que van a ser el factor de la exponencial y el exponente, tales que
mi función f de t en valor absoluto sea menor o igual a esa función exponencial. ¿Ya? Es decir, f de t no crezca más rápido que e a la ct. Eso significa. ¿Ya? Y entonces, el teorema para saber qué funciones tienen transformada de Laplace es el teorema 1. Ya dice, sea f de t una función que es, primero, continua por tramos en el intervalo 0 infinito, y segundo, tiene que ser de orden exponencial, o sea, tiene que haber alguna exponencial que crezca más rápido que ella. Entonces, L de f de t, que es la transformada de Laplace de f de t, existe para S mayor que C. O sea, desde el número C en adelante. Sí, o sea, si mi función es de orden exponencial 0, su transformada va a existir desde el 0 en adelante. Si mi función tiene orden exponencial 1, su transformada existe desde el 1 en adelante, etc. ¿Ya? Y eso igual es bueno porque la condición no es muy potente, ¿sí? Las condiciones no son muy potentes. Primero puede ser continua por tramos, o sea, tiene que ser continua por tramos, y segundo de orden exponencial, ¿ya? O sea, casi todas las funciones que nosotros trabajamos van a tener transformada de Laplace. Solo, de hecho, uno tiene que pensar un poco para encontrar una que no tenga, ¿ya? Pero existen en todo caso. ¿Ya? Ahí está la demostración. Eh, bueno, miremos la demostración, no es muy complicada. Porque hay que saber solamente qué significa que tenga transformada de Laplace. Que una función tenga transformada de Laplace quería decir que la L de f de t, que es esa integral, converja. Si esa integral converge, la integral impropia, entonces la función sí tiene transformada de Laplace y va a ser el resultado de esa integral. Ya si es que esa integral diverge, la función f no tiene transformada de Laplace. Entonces aquí demuestran al final, con las maniobras que ustedes usaban en cálculo integral, se demuestra que si la función f cumple con ser continua por tramo y de orden exponencial, entonces la integral converge, ¿ya? Y para eso se usan los métodos que ustedes vieron en cálculo integral. Pero igual miremos, si es sencilla la demostración. Fíjense que toman la f, o sea, perdón, toman la transformada y yo quiero ver que converge, ¿ya? Entonces, para ver que converge, tomo la transformada, la separo en una suma, o sea, la integral de 0 infinito la separo entre 0 y t infinito, en dos integrales separadas, ¿ya? A la primera le llamo I1, a la segunda I2. Entonces yo necesito saber que esas dos integrales convergen. Si convergen, entonces tiene transformada de Laplace. ¿Ya? Donde este t mayúscula, que aquí todavía no está dicho, es el t donde la f pasa abajo de la exponencial, del gráfico de arriba. El gráfico de arriba, ese t. El t donde la función f de t pasa a ser menor o igual que la exponencial. ¿Ya? Entonces, en ese t yo voy a dividir la integral en dos pedazos. Una que vaya desde 0 hasta st y la otra desde st hasta infinito. Y esa es la misma función, por supuesto, para ambos casos. ¿Ya? Entonces, hay que argumentar de alguna forma por qué la integral I1 y la I2 convergen y que ninguna de las dos diverge. O sea, que convergen quiere decir que dan algún número. Cuando yo la calculo, da algún número. Ya, la I1, esa es más fácil de demostrar que converge, eh, porque, sí, bueno, de partida el intervalo es cerrado y acotado en la I1, ¿sí? Y si se fijan, la exponencial por la f son dos funciones que son continuas. Bueno, la f no es continua necesariamente, es continua por tramos. Pero si ustedes multiplican una función continua por tramos con una continua, ¿cómo será la resultante? Si multiplican una función que es continua por tramos con una que es continua siempre, ¿cómo va a ser la que resulte? En cuanto a la continuidad me refiero. ¿Cómo creen ustedes? ¿Irá a ser continua siempre o irá a ser continua por tramos? Que son como las dos alternativas. Va a ser continua por tramos. ¿Sí? Porque en el fondo, donde la f de t es discontinua, el producto igual va a ser discontinuo.
Pero a lo que voy es que a lo más va a ser, igual que la f de t, ¿sí? Lo cual igual es bueno porque, bueno, ahora hay que acordarse un poco de un teorema de integrabilidad, de cálculo integral, que decía que si una función es continua por tramos y está definida en un intervalo cerrado y acotado, entonces la integral va a dar algún número, ¿sí? En el fondo, si tiene una función continua en un espacio cerrado, va a tener un valor mínimo, un valor máximo, entonces el área que genera bajo la curva va a ser un valor específico, no tiene ninguna posibilidad de ser infinito, ¿ya? Porque está representando el área bajo la curva de una función que es al menos continua por tramo. ¿Ya? Así que el I1 es continuo por eso. Bueno, o sea, bueno, aquí lo explican similarmente, pero con otras palabras, dice, la integral I1 existe ya que se puede escribir, si es necesario, como una suma de integrales en cada intervalo donde e a la menos st f de t sea continua. Porque como el producto va a ser continuo por tramo, yo el 0t lo puedo dividir en todos los tramos donde es continuo. Y luego todas esas integrales van a existir porque ahí las funciones van a ser continuas en todos esos pedacitos. ¿Ya? La que es más complicada de justificar es la I2. Justificar que esa converge. Esa es más complicada porque el t llega hasta infinito. Pues entonces ya el área bajo la curva podría ser infinito. ¿Sí? Lo que quiere decir que diverge. Entonces tenemos que justificar ahora que la I2 no da infinito, sino que da un número estrictamente menor que infinito. ¿Ya? Entonces, parten con la I2, acá. Bueno, parte con el valor absoluto, pero si el valor absoluto de I2 es menor que infinito, entonces obviamente la I2 también va a ser menor que infinito. ¿Ya? Entonces, el valor absoluto de I2 es menor o igual a eso. Esa es la desigualdad triangular. ¿Sí? En el fondo es meter el valor absoluto dentro de la integral. ¿Ya? Y después, fíjense que la f de t, que está ahí, la cambian por la e a la ct. A ver, creo que es mejor esta parte hagámosla en la pizarra, porque es medio complicado ir hablando todo lo que está pasando. Ya, esta es la demostración TO1. Ya, entonces lo que hemos hecho hasta el momento es tomar la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f de t y la separamos en dos pedazos, en el 0t y en el t infinito. Eso fue lo primero, ¿sí? A la de la izquierda le llamamos I1, a la de la derecha le llamamos I2. ¿Ya? La I1 es un número finito porque es una función que es continua por tramos dentro de un intervalo que es cerrado y acotado. ¿Sí? Entonces, piénsenlo de esta manera. Tenemos un intervalo que es cerrado y acotado, que parte en 0 y termina en t, y ese producto de funciones a lo menos va a ser como algo así. Entonces, si nosotros le calculamos la integral, le estamos calculando el área bajo la curva. Y como es un intervalo cerrado y acotado, esta integral obviamente, esa área que pinté ahí con rojo, obviamente que es un número finito, porque el intervalo es cerrado y acotado. No tiene forma de ser infinito esa área. ¿Ya? Entonces, esto implica, bueno, ahí lo puse en un dibujo, pero eso implica que la integral entre 0 y t de e a la menos st es finita. ¿Sí? Es algún número, no puede ser infinito. ¿Ya? Esa es más fácil de justificar. ¿Ya? La que da más pega es la I2. ¿Ya? Porque en la I2 el intervalo es de t hasta infinito, entonces no puedo usar el mismo argumento. ¿Sí? No es cerrado y acotado el intervalo, entonces el área podría ser infinito. ¿Ya? Pero no va a ser por otras cosas.
Eh, entonces aquí lo que hacen es tomar el valor absoluto de I2. Si logro demostrar que el valor absoluto de I2 es un número finito, entonces la I2 sin el valor absoluto obviamente también va a ser un número finito. ¿Ya? Entonces, el valor absoluto de la I2 es el valor absoluto de la integral impropia, desde t hasta infinito, de e a la menos st por f de t. El valor absoluto de esto. ¿Sí? Tengo que demostrar que es un número finito, de alguna manera. ¿Ya? Eh, bueno, y esta propiedad la debieron haber visto en algún momento en cálculo integral, pero si yo este valor absoluto lo quiero pasar para dentro del integral, se puede, pero lo que está acá va a quedar menor o igual que lo que esté aquí a la derecha. Se va a quedar así. ¿Sí? Va a ser el valor absoluto para adentro, pero, o sea, que la integral tenga el valor absoluto afuera, eso es menor o igual que cuando tiene el valor absoluto adentro. Eso pasa siempre. ¿Sí? Estoy usando que se llama desigualdad triangular como versión con integrales. En el fondo, si tienen el valor absoluto de, de la integral de una función, eso es menor o igual siempre que eso. ¿Ya? Ahí lo escribí abusando de la notación, pero es para que me entiendan. ¿Sí? Eso se cumple siempre, se llama desigualdad triangular. ¿Ya? Ahora, hay que acordarse quién era este T mayúscula. Este T mayúscula no es cualquiera. Era el punto donde la f de t pasa a ser menor o igual que la m por e a la ct. ¿Ya? Entonces, eh, en el fondo, la situación es esta. Está el t, y en ese punto la f pasaba a ser más chica que la m por e a la ct. Antes del T podía pasar cualquier cosa, pero después del T mayúscula, la F, que es la función azul, era más chica que la otra, la M por E a la CT. Entonces, como aquí yo estoy trabajando desde T hasta infinito, dentro de este intervalo yo puedo decir que si en esta integral saco el f de t y en su lugar pongo el m e a la ct, entonces va a pasar esto. Va a pasar esto. E a la menos st, saco el f de t y en su lugar voy a poner la función m, que es más grande, entonces va a quedar acá. Desde t hasta infinito. Me parece 8 ese. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de lo que hice, no? Saqué la f de t y en su lugar puse la m por e a la ct. Entonces, como esta función nueva es más grande, el resultado de la nueva integral va a ser más grande que el resultado de la integral anterior. ¿Sí? La f de t es más chica que m por e a la ct. ¿Ya? Y ahí, en ese punto ya el valor absoluto está bailando, no está haciendo nada. Porque las dos exponenciales son positivas y el m que existía también era positivo. ¿Sí? Eso es porque la función es de orden exponencial. Que la función sea de orden, la f sea de orden exponencial, quería decir que existía un m positivo y un t positivo, tal que la f de t es menor o igual que m por e a la z. Entonces, este m es positivo. La exponencial e a la menos st es positiva, porque es una exponencial, y la otra también. Entonces, ahí el valor absoluto no está haciendo absolutamente nada. ¿Ya? Así que lo podemos sacar nomás. Y podemos sacar el m de la integral también, porque como la variable de la integral eh, es la t, la m es constante. Entonces ya, eso que está ahí abajo es igual a
la integral, vamos a poner la m primero, es igual a m por la integral desde 0 hasta t, y adentro me va a quedar solamente el producto de las dos integrales. Me va a quedar el producto de esas dos. Entonces, como tienen la misma base, voy a sumar los exponentes y me va a quedar ct menos st. O de hecho podría factorizar el t. Ya, pero hagámoslo al paso siguiente. Va, puse mal los intervalos. Era de t hasta el infinito. ¿Ya? Acuérdense que yo lo que quiero es demostrar que esto es un número finito. ¿Sí? No hay que perder eso de vista. Ya, la gracia de todo lo que hicimos es que esta es calculable, porque es fácil buscarle una primitiva a esta exponencial. ¿Sí? Entonces esto sería igual a m, t infinito, y factorizamos por t, dt. Esa tiene primitiva, pues. E a la cs, c menos s por t, tiene primitiva. ¿Cuál es la primitiva de esa? Respecto a t, por si acaso. C y S se consideran constantes. Partido C menos S. O sea, es la misma exponencial, ¿cierto? Por T, partido lo que multiplica a la T. Y esto está evaluado entre T e infinito. ¿Sí? Y eso ya es como parecido a lo que hicimos ayer incluso. Hay que cambiar el infinito por un B y hacer el B tender a infinito. ¿Se acuerdan que ayer hacíamos eso? Entonces esto sería M. Bueno, de hecho el C menos S lo puedo juntar con el M. Va, así. Y entonces aquí recién pongo el límite. Pongámosle B tendiendo a infinito. Entonces tenemos E a la C menos ST evaluado entre T y B. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Saqué el C menos S del límite porque es constante y el límite quedó ahí con el B tendiendo a infinito. O sea, y cambié el infinito por un B. ¿Ya? No quiero borrar esto de abajo porque aquí es donde partió toda la secuencia de igualdades y desigualdades. Y entonces esto sería M partido C menos S y evaluamos. Evaluamos en el B y en el T. Y después aplicamos el límite. Si evaluamos en el B, va a quedar E a la C menos S por B menos E a la C menos S por T. Acuérdense que yo no quiero saber exactamente cuánto va a dar esto, yo quiero saber que no sea infinito. ¿Sí? O determinar para qué valores de S esto va a ser finito y para cuáles va a ser infinito. Ya. ¿Y eso cuánto es? Finito, infinito, ¿por qué? Podríamos, como para verlo, es bueno, vamos a mirar un poquito el teorema porque nosotros sabemos algo de S y C. ¿Ya? Vamos a mirar un poquito el teorema, porque dentro de las hipótesis estaba, o sea, en el fondo el teorema nos asegura que la transformada existe para S mayor que C. No siempre. Nos asegura solo para S mayor que C. Entonces, si S es mayor que C, ¿qué signo tiene
C menos S. Es negativo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ¿cuánto va a ser? Porque fíjense, el límite va a afectar solamente al primer término, porque el segundo ni siquiera tiene B. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a ser ese límite? Va a ser cero, ¿cierto? Va a ser cero porque es el límite de B tendiendo a infinito y tenemos E elevado a un número negativo por B. Entonces, esa exponencial como que pasa para el denominador y ahí tiende a infinito y entonces da cero. Por lo tanto, el resultado del límite va a ser M, C menos S, el primero da cero y el segundo da ese mismo valor. ¿Ya? Eso da. ¿Y eso puede ser infinito de alguna forma? El M es un número positivo, C menos S es un número negativo, pero es un número. El T era un número positivo, todo es constante. Así que no tiene opción de ser infinito, esto es finito. ¿Ya? Ya, entonces siguiendo toda la secuencia de cosas de argumentos que fuimos haciendo, lo que fuimos demostrando, acuérdense que partimos acá. Partimos con el valor absoluto de la I2, ¿cierto? El valor absoluto de la I2 era igual a eso, que era menor que esto, que era menor que esto, que era igual a eso, igual a eso, igual a eso, igual a eso, igual a eso. Y esto terminó siendo menor que infinito. Entonces, la conclusión es que el valor absoluto de I2 es finito, y por ende el I2 es finito, y por ende I1 más I2 es finito, y por ende la integral impropia es finita, y eso quiere decir que la transformada existe. ¿Ya? Vamos a borrar acá para poner la conclusión. ¿Ya? Por lo tanto, el I2 en valor absoluto es finito, y eso obviamente implica que el I2 es finito. ¿Ya? Y como el I1 ya era finito, entonces esto también implica que I1 más I2 es finito. ¿Ya? Y esto era la transformada de Laplace, o sea, era la integral impropia. ¿Ya? Entonces aquí abajo vamos a poner la conclusión. ¿Ya? Bueno, en resumen, ¿qué acabamos de demostrar? Que si la función es continua por tramos, la f, y además es de orden exponencial, o sea que es menor a alguna exponencial desde un t mayúsculo en adelante, bajo esas dos condiciones, su transformada de Laplace, que es esta integral impropia, va a ser convergente. Y eso quiere decir que entonces la transformada de Laplace de la función existe, ¿ya? Para S mayor que C. ¿Ya? Esa sería entonces la conclusión de la demostración. ¿Ya? ¿Dudas? Dígame. Ah, buena pregunta. Si es que podemos asegurar que no existe para los S menor o igual que C, en el fondo. No, no podemos asegurar. Claro, uno haría como el mismo procedimiento, pero los pasos que no nos dejan asegurarlo
era esos pasos donde no trabajamos con un igual, sino que con un menor o igual. ¿Cachai? Porque ahí no necesariamente, eh, claro, los pasos no quedarían iguales. Entonces, eh, no podemos asegurar. Aunque es un buen ejercicio ver qué pasa en el otro caso. Es una buena pregunta, de hecho. Ya, pero bueno, volvamos a lo que decía acá. Ya, ahí está el teorema 1 entonces, más que demostrado. Ahí está lo mismo que acabamos de hacer, pero aquí está como escrito más resumidamente. Ya, miremos este primer ejemplo. Ya, miremos el ejemplo 1. Bueno, no dice ejemplo 1, dice ejemplo nomás. Eh, la función f de t igual a raíz de t. Ya, queremos ver si la función f de t igual a raíz de t tiene transformada de Laplace. Ya, entonces hay que pasarla por los filtros del teorema. Tiene que ser continua por tramo y tiene que ser de orden exponencial. Ya, entonces dice, bueno, aquí en particular la raíz de t es continua en cero infinito. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con eso, no? La raíz de t es continua cuando el t es mayor o igual que 0. Así que, bueno, las funciones continuas se consideran continuas por tramos. De hecho, es un caso más favorable todavía. Ya, así que pasa el primer filtro. La raíz de t sí es continua. Ya, entonces en particular va a ser continua por tramos con cero discontinuidades. Ya, y fíjense que además la raíz de t es menor que e elevado a t. Y de hecho eso es siempre, ¿o no? ¿Lo ven o no? La raíz de t. La raíz de t en el 0 vale 0 y después en el 1 vale 1, pero siempre, y la guata va como hacia abajo, como que va creciendo cada vez más lento. Y la exponencial pasa por el 0,1 y ahí sube rápidamente. De hecho, nunca se intersectan siquiera. La exponencial siempre está más arriba. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir que la raíz de t sea menor que e elevado a t? Que entonces la raíz de t es de orden exponencial, porque existe una función exponencial que es más grande que ella a partir de algún t mayúsculo. Aquí el t mayúscula es 0, es el caso más favorable. ¿Sí? Porque acuérdense que la función igual tiene permiso de ser más grande que la exponencial, pero la cosa es que de algún t mayúscula en adelante sea más chica. Esta es más chica siempre, desde el 0 en adelante al tiro es más chica que la exponencial. Así que es de orden exponencial 1. ¿Ya? Vamos a escribir un poco en la pizarra sobre este ejemplo para poder hacerle un dibujo y se vea bien por qué es de orden exponencial, no solo de manera algebraica como está ahí, sino que con un dibujito, de manera gráfica. ¿Ya? Esa es la función f de t que queremos ver si tiene transformada de Laplace, sin necesidad de ver si, empezar a calcularla y todo, sino que la pasamos por los filtros. Ya, entonces, eh, lo primero es que f de t es continua. Es continua para t perteneciente al cero infinito. Así que pasó el primer filtro, porque una función que es continua siempre, en particular es continua por tramos, donde hay un único tramo nomás. ¿Ya? Y es de orden exponencial, pues, ya, la función raíz de t es algo así, ¿cierto?
marquemos dos puntos importantes, el 0, 0 y el 1, 1. ¿Ya? Acuérdense que ser de orden exponencial es ir por abajo de alguna exponencial desde algún momento en adelante. En este caso, tomaron la más fácil nomás. Un ejemplo Monroe. Sí, porque e elevado a x es, o sea, e elevado a t. Es así, ¿cierto? Entonces, que una función como la raíz de t sea de orden exponencial quiere decir que es menor o igual a alguna función exponencial de la forma m por e a la ct. ¿Ya? Y bueno, esta no se da ni un color en ser menor o igual a la exponencial, es menor a la exponencial a partir desde el 0 al tiro. Entonces, la raíz de t es menor o igual a m por e a la ct, donde, ¿cuánto vale el m y el c en este caso? 1, ambas, tanto el m como el c, ¿cierto? Que es como el caso más bonito. Es como que lo más de orden exponencial que se puede hacer es que la constante c sea 1. ¿Ya? Aquí el m, la verdad es que el m da lo mismo. El m no importa. El que importa es el c. Este es de orden exponencial 1, porque el c es 1. ¿Ya? Entonces esto implica que raíz de t es de orden exponencial c igual 1. ¿Ya? De hecho, esta función no fue nada difícil para esta función encontrarle una exponencial que sea mayor o igual a ella desde algún momento en adelante. No todas las funciones son tan fáciles. Por ejemplo, no sé, pues, t elevado a 4 más 1000, ahí habría que, ahí ya no va a ser cero probablemente el t mayúscula, ¿sí? Porque, no sé, pues si vemos otro ejemplo, este ya lo estoy inventando yo, no está acá. Si la f de t es t a la cuarta más 1000, si esa es la f de t, ¿me va a servir la misma m por e a la ct que me sirvió para la raíz? No. Habría que modificar al menos el m. El c podría ser 1 todavía, pero el m habría que modificarlo, al menos. Busquemos alguno, a ver. Porque la t a la cuarta, igual nosotros estamos siempre trabajando para t en el cero infinito, ¿ya? Así que no nos preocupamos de la parte negativa. La t a la cuarta es una cosa así, donde esté el 1000. T a la cuarta más 1000. Ya. Entonces, ¿cuánto me habían dicho que podría valer el m? Bueno, de hecho, igual podría ser la misma, tal cual, yo creo. Pero el t mayúscula va a ser bien adelante, porque la función exponencial viene de acá, po, pasa por el 1. Entonces, en superar a la t a la cuarta se va a demorar su buen resto, digamos. Y el t mayúscula va a estar harto más adelante. Si le ponemos m igual 1000, la va a pasar al tiro. ¿Sí? Pero ya con que exista alguna, es de orden exponencial al tiro. ¿Ya? Entonces aquí podríamos poner, si el m vale 1000, esta va a pasar por el 1000 al tiro y va a crecer más rápido al tiro. Va a ser así. Esta sería la 1000
por e a la t. ¿Sí? Entonces, para este caso, el t mayúscula sería 0 al tiro. ¿Sí? Porque al tiro fue superada por una exponencial. Si le hubiéramos puesto m igual 1, el t mayúscula hubiera sido un número mayor, pero eso no influye en cuanto a ser de, no influye en ser de orden exponencial. Exacto, lo importante es que en algún momento la pase. ¿Ya? De hecho, para cualquier polinomio siempre van a encontrar una exponencia. De hecho, yo diría que, que los polinomios contra una exponencial pierden fácil igual. Yo diría que para cualquier polinomio sirve la exponencial con m igual 1 y c igual 1, solo que mientras más grande el polinomio se va a demorar más nomás, pero igual la va a superar en algún momento. Ya, entonces podemos decir que f de t es menor o igual a 1000 por e a la t para t en 0 infinito. Ya, por lo tanto, f de t es de orden exponencial. ¿Ya? Y de orden exponencial 1, de hecho, también. Ya, no, quedó muy ordenadito, pero era para ponerle otro ejemplo además del raíz, que la raíz es muy fácil de superar. Uno ponía e elevado a t y eh, al tiro se veía superado. Si hubiéramos puesto el m igual 1, de hecho uno puede encontrar el t mayúscula, porque hay que ver dónde se intersectan las dos funciones. La e elevado a t con la t cuadrado más 1000. T a la cuarta más 1000, perdón. Ya, se puede determinar. ¿Cómo? Claro, igualar t a la cuarta más 1000 con el e a la t y encontrar algún t que cumpla eso. Sí, se puede encontrar el t mayúscula. ¿Ya? ¿Dudas? ¿O más dudas? ¿De la casa, dudas? ¿Cuántos tenemos? Tenemos 10. 10 conectados y acá como 10 más, ¿no? 11 parece. Ah, no, 10. Tenemos 20, vamos. Más puntos que Chile. Más asistentes que los goles que ha hecho Chile. Ya, ya volvamos al PDF. Ya, entonces, ya tenemos entonces una forma de determinar si es que una función va a tener o no transformada de Laplace, ¿ya? Y de hecho, cuando uno sabe el orden exponencial, sabe desde qué valor de s en adelante tiene. Porque lo que decía el teorema es que si es de orden exponencial 1, la transformada existe para s mayor o igual que 1. O mayor estricto que 1, perdón. Mayor estricto. ¿Ya? ¿Ya? Por lo tanto, ahora tenemos este segundo teorema. Ya tenemos condiciones para la existencia. Ahora nos falta saber el comportamiento de la transformada de Laplace. ¿Ya? Y para eso está el teorema 2. Dice, si f de t es continua por tramos en el ser infinito y además es de orden exponencial c, bueno, ya sabemos que si cumple esas dos cosas por el teorema 1, tiene transformada de Laplace para s mayor que c. ¿Ya? Entonces, como tiene transformada de Laplace, le vamos a llamar f de s a su transformada. ¿Ya? Si tenemos una función que es continua por tramo y de orden exponencial, es decir, tiene transformada de Laplace, entonces el límite, cuando s tiende a infinito, de su función transformada de Laplace, es 0. ¿Qué quiere decir esto? Que la transformada de Laplace, si es que existe, siempre tiende a 0 cuando s tiende a infinito. ¿Ya? Ese es el comportamiento común que yo les decía adelante de las transformadas. Las transformadas siempre tienden a 0. El resultado, que es una función que depende de s,
esa función siempre tiende a cero. Ayer calculamos algunas, pues se acuerdan, una era 1 partido por s, esa claramente tiende a cero cuando s tiende a infinito. Calculamos otra que nos dio e elevado a menos s partido por s, esa también tiende a cero cuando s tiende a infinito. La gracia de este teorema es que nos da un filtro para saber si una transformada que calculamos tiene opciones de estar bien. Porque si nosotros calculamos una transformada de Laplace, y ya tenemos la f de s, y a esa f de s yo le calculo el límite, y el límite me da 5. ¿Eso será posible? Si yo calculo la f de s para alguna función, y después a esa transformada de Laplace le calculo el límite cuando s tiende a infinito, y ese límite me da 5. ¿Qué conclusión podemos sacar de eso? No puede pasar, no puede pasar. Está malo, algo hay malo en alguna parte. ¿Ya? Así que eso nos da como un filtro para saber si es que nuestro resultado tiene alguna posibilidad de ser, porque siempre tiene que tender a cero la transformada de Laplace. ¿Ya? Igual no quiere decir que si le tiende a cero, entonces 100% seguro que está correcto, pero probablemente va a estar correcto. ¿Ya? Y bueno, ahí está la demostración, que la demostración es parecida a la que hicimos recién. Tienen que eh, descomponer la integral, pero fíjense que ahora tienen que descomponer la f de s, que es esto. También meten el valor absoluto para dentro de la integral, sacan el m, calculan eso, y hacen tender al final el s infinito, y eso les da cero. ¿Ya? Es muy parecida, así que esa no la vamos a ver con detalle. eh, la pueden mirar después ahí con más calma. ¿Están copiando? ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Todo bien hasta el momento? Sí, 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 sí. Ya. Ya, pues entonces tenemos ese ejemplo, que es una pregunta. Dice, ¿existe alguna función f de t que sea continua por tramos y de orden exponencial c, tal que su transformada me dé s cuadrado? ¿Puede pasar eso? Esa es la pregunta. Bueno, no quiero... no, justo se puso esa cuestión ahí. ¿Cómo se saca? Ahí está. Ya, la pregunta que está abajito. ¿Puede haber alguna función que tenga transformada s cuadrado? ¿Alguna función continua por tramo y de orden exponencial tal que su transformada de Laplace sea s cuadrado? ¿Por qué? Porque si calculamos el límite de la s cuadrado cuando s tiende a infinito. Y ya sabemos que las transformadas tienen que tender a cero, por lo tanto eso no puede ocurrir. Ya. Ya, ahí están los ejercicios. Pruebe primero que las transformadas de esas dos funciones no existen. Ya, demos 5 minutos para que hagan el primero, que prueben que la transformada del 1 partido por t no existe. O bueno, cualquiera de las dos que les salga, está bien. Incluyendo el cero. ¿Por qué? Ya, es una buena observación, pero ojo que el teorema dice, si f es continua por tramos y de orden exponencial c, entonces existe su transformada. No al revés, claro. Entonces, eso no podría haber alguna función que no cumpla esas condiciones, pero que igual tenga transformada. Claro, no me dice que si la transformada existe, entonces la función tiene que ser continua por tramo y de orden exponencial. No necesariamente. Pero fue una buena. Siempre preguntarse por el recíproco es interesante.
No tienen muchas herramientas para ver que no existen más que la definición. Que la integral sea divergente. Tenemos criterios para ver que sí existe, pero no que no existe. Porque son las condiciones son suficientes nomás, pero no necesarias. Claro. Para que no exista. Eh, no creo. ¿Cómo probaban que una integral impropia diverge? ¿Se acuerdan, no? Habían unos criterios de comparación al límite, de comparación directa. Ya, está difícil. Habría que desempolvar eso. Ya, hagamos la uno, pues, para ver cómo se hace. Ya, habría que demostrar que entonces que esta no tiene integral, o sea, que no tiene integral, que no tiene transformada de Laplace. ¿Ya? Porque, bueno, de partida no es de orden exponencial y no es continua en cero. Entonces no podemos usar el teorema para ver que sí existe, pero tampoco podemos con eso decir que no. ¿Ya? Entonces, vamos a usar la definición. Por definición, la, la transformada de 1 partido por t, en caso de existir, debiese ser la integral entre 0 e infinito de e a la menos st por la función de t. Entonces, si esa integral diverge, no existe la transformada. ¿Ya? Ahora, todos los criterios que uno veía en cálculo integral para ver que una integral impropia diverge, bueno, o sea, había que ver primero si era como de primera especie, segunda especie. Habían dos tipos de integrales impropias. Las de primera, bueno, no sé en qué orden lo habían visto. Según yo, la primera especie es cuando hay un infinito en uno de los límites.
Y la segunda especie es que la función se indefina en algún punto intermedio. En este caso, esta se indefine en el 0. ¿Sí? Entonces para poder trabajarla como de segunda especie, la vamos a separar en algún número. Da lo mismo, voy a poner el 1 porque es el más fácil nomás. ¿Ya? La vamos a separar así. Esas son dos integrales impropias. La primera es una integral impropia de primera especie, la segunda es una... No, al revés. La primera es de segunda especie y la segunda es de primera especie. Esta es de primera especie. Impropia. Impropia de primera especie. Y de hecho, si analizas la convergencia de esta converge. ¿Ya? Esta converge. Porque pueden hacer un criterio de comparación con... Porque la exponencial pasa para abajo, como está elevado a un exponente negativo, pasa para abajo, y la pueden comparar con la 1 partido t cuadrado y ya les va a dar que converge. La que diverge es esta. Y cuando tienen algo que diverge más algo que converge, el total diverge, porque es infinito más un número, infinito. ¿Ya? Esta es impropia de primera especie, o sea, segunda especie, perdón. Y esta es la que diverge. ¿Ya? Bueno, obviamente cuando uno está haciendo un ejercicio no sabe a priori si converge o diverge, pero lo vamos a ver aquí al lado. ¿Ya? Entonces veamos al tiro por qué diverge la segunda, que es la que termina haciendo que todo esto diverja. Entonces, esta diverge en efecto, comparémosla con la vamos a comparar con esta. ¿Se acuerdan de esa integral o no? Esa no, P integral se llaman. O sea, ustedes la vieron así, seguramente. Como con el T elevado a P. Entonces, si el P era tanto, divergía. Si el P era otra cosa, convergía. ¿Ya? Ya esta, bueno, es que no me quiero ir tanto en el recuerdo de integral, pero esta diverge cuando el P era menor o igual que 1. ¿Ya? Nosotros la vamos a comparar cuando el P es 1. Entonces, esa diverge. ¿Ya? Entonces, en efecto, comparémosla con esta para P igual 1. ¿Ya? Y la vamos a comparar al límite. Eso quería decir tomar una fracción entre las dos funciones que quiero comparar. Ah, espérenme, que un pedacito de la pizarra que lo tapa la pantalla. Ahí está. ¿Cuáles son las que quiero comparar? Esta, cuando el P vale 1, con la función que quiero ver que diverge. ¿Ya? O sea, la función cuya integral quiero ver que diverge. Entonces había que tomar una fracción entre las dos. O sea, e a la menos st partido t, y todo eso partido por 1 partido t, y había que calcular el límite de esto. ¿Se acuerdan de eso, no? Esa se llamaba criterio de comparación al límite. ¿Ya? ¿Y para dónde tenía que tender el límite? No es para cualquier lado. Tiene que tender al número en donde se indefine la función, en este caso el 0. ¿Ya? Ya, si se fijan, si amplificamos por t arriba y abajo,
se van a ir las t. Así que este límite va a ser este. Uno. ¿Y qué quería decir? Que el resultado sea mayor estricto que 1, que se comportan igual. Que la integral de las dos funciones tienen la misma convergencia o divergencia en este caso. ¿Ya? Este es mayor que 1. O sea, mayor que 0, perdón. Por lo tanto, la integral de mi función, que es esa, y la integral con la cual estamos comparándola, que es esta, entonces esas dos se comportan igual. ¿Ya? La comparé con la 1 partido por t y me dio que se comportan igual, porque el límite me dio un número mayor estricto que 0. ¿Sí? Ese era un teorema, que si el límite entre las dos era mayor estricto que 0, entonces las dos se comportan igual. Y como sabemos que esta, la 1 partido t, diverge, entonces la que yo quería saber también diverge. ¿Ya? Por lo tanto, la que yo quería saber diverge. Ya, ¿y para qué quería saber si divergía o no? ¿Cuál es la conclusión de que diverja? Eso, que no existe entonces la transformada de la 1 partido por t. ¿Ya? Muy parecido se hace el otro y bueno, les voy a subir la solución también, así que ahí van a poder ver cómo hacer el resto de ejercicio. ¿Ya? Que tengan un buen descanso, que se repongan, pórtense bien, cuídense y nos vemos a la vuelta. ¿Ya? Que estén bien. Chao, chao.